Hoy será un video atípico. En este video quiero hablar sobre los narcisistas. Parecería que el canal trata sobre narcisistas y que todos los videos son sobre narcisistas, pero no es así. Pues no, mis videos en el canal no son sobre el narcisista. Todos mis videos del canal no son del narcisista, son de ustedes, de lo que son sobre ustedes, sobre lo que reciben del narcisista o sobre lo que pueden hacer para protegerse de las manipulaciones del narcisista. Son sobre ustedes y este video será atípico porque será precisamente sobre el narcisista y este video será atípico porque será precisamente sobre el narcisista, porque realmente me hacen muchísimas preguntas. ¿Existe tal narcisista? Cuéntenos sobre el narcisista, qué hay dentro de él, cómo actúa, cómo funciona, cómo funciona y finalmente decidí llenar este vacío y hacer al menos un video que sea realmente sobre el narcisista y no sobre ti como víctima del narcisista, ni sobre qué hacer con ese narcisista. Entonces, los narcisistas malvados ¿son villanos o simplemente personas infelices que viven a partir de sus traumas? ¿Debemos compadecerlos y ayudarlos de todas las formas posibles? Vamos a analizarlo en este video. Porque incluso en los canales sobre narcisismo, donde presentan al narcisista como un completo villano, un monstruo, una persona terrible, siempre hay muchísimos comentarios de personas que aman a un narcisista. Siempre hay muchísimos comentarios de personas que aman a un narcisista. A pesar de todo, o incluso por principio, solo me gustan los narcisistas porque las demás personas no son tan geniales, no son tan atractivas. Quiero estar al lado de mi narcisista o en general solo quiero estar con narcisistas. Quiero estar al lado de mi narcisista o en general solo quiero estar con narcisistas. Y vamos a analizar juntos en general qué es el narcisismo, por qué las personas se vuelven narcisistas, porque hay bastante incomprensión en este ámbito. Y la primera parte de esta incomprensión radica en que la gente mete a todos los narcisistas en el mismo saco. Aquí está el narcisista. Al narcisista le gusta esto, al narcisista no le gusta aquello. El narcisista hace esto, el narcisista hace aquello. Aquí está el narcisista. Al narcisista le gusta esto, esto no le gusta al narcisista, esto lo hace así el narcisista, esto lo hace así el narcisista. En realidad, si decimos que el narcisista es una zanahoria, sí, entre todas las verduras, el narcisista es una zanahoria. Eso sería incorrecto. Pero si decimos el narcisista es una verdura, eso sería incorrecto. Pero si decimos que el narcisista es una verdura, eso sería correcto. Y entre las verduras hay zanahorias, hay pepinos. Y entre las verduras hay zanahorias, hay pepinos. ¿Entienden? Son tan diferentes entre sí. Hay que reconocer que el narcisista es una persona. Así como hay una gran diversidad de personas en la Tierra, así de grande es la diversidad de los narcisistas. Es una persona. Y esta persona tiene un trastorno narcisista. Pero además de este trastorno, también es una persona completa. Y por eso, además de este trastorno, tiene una gran cantidad de rasgos. Y no todos los narcisistas pueden ser iguales. La parte narcisista que está sujeta a este trastorno, esa parte sí tiene similitudes con otras personas, con otros narcisistas. Tiene similitudes con otras personas, con otros narcisistas, pero incluso ahí no todo es igual. Y en este video les voy a hablar sobre las defensas narcisistas que utilizan las personas con trastorno narcisista, y estas mismas defensas también pueden ser utilizadas por personas con otros problemas emocionales y psicológicos, y estas mismas defensas también pueden ser utilizadas por personas con otros problemas emocionales y psicológicos. E incluso las personas que no tienen ningún tipo de desviación ni diagnósticos especiales también utilizan algunas de estas defensas. La cuestión simplemente es hasta qué punto la persona las utiliza, y asegúrense de ver el video hasta el final, porque al final les contaré dónde está la línea entre el narcisismo sano y el trastorno narcisista. Y asegúrense de ver el video hasta el final, porque al final les contaré dónde está la línea entre el narcisismo sano y el trastorno narcisista. Porque esta variedad de narcisistas, incluso cuando hablamos del mismo tipo de narcisistas, los narcisistas grandiosos, todos ellos siguen siendo diferentes. ¿Por qué? Porque ahora vamos a analizar 9 defensas narcisistas. Y si decimos que, por ejemplo, en una escala del 1 al 100 en porcentaje, cada una de ellas se manifiesta en cada persona, en cada narcisista, con una cantidad diferente de puntos, ¿se imaginan cuántas combinaciones hay? 9 defensas narcisistas y cada una de ellas se manifestará de manera diferente en una escala del 1 al 100. De ahí proviene toda esta variedad.
Por eso no se puede decir que todos los narcisistas son así o de tal manera. No se puede afirmar que todos los narcisistas son iguales o de cierta forma. Además, algún narcisista puede tener otro trastorno adicional, como un trauma de apego, un apego ansioso o evitativo. Puede tener un trastorno limitado, además de esto, o un trastorno esquizoide. Y una persona así va a contar algo sobre sí misma. Una persona así va a contar algo sobre sí misma. Yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Y la gente dice, oh, los narcisistas son así porque esa persona es narcisista y contó esto sobre sí misma. Él es uno entre millones de narcisistas. Muchos millones de narcisistas y él lo tiene así, pero eso no significa que todos los narcisistas sean así. Millones de defensas narcisistas que también pueden encontrarse en personas que no son narcisistas. Así que vamos a analizar las defensas narcisistas que también pueden darse en personas que no son narcisistas. La primera y más conocida es la idealización. Cuando una persona atribuye a otro objeto, ya sea a otra persona, a una idea o a una cosa, cualidades positivas excesivas, cualidades excesivamente positivas, para asociarse con esa perfección y, a través de esa asociación, elevar su propia autoestima. Nuevamente, personas que no comprenden la naturaleza de los narcisistas dirán, ¿por qué necesitaría un narcisista aumentar su autoestima? ¿Ya la tienen en abundancia? No, no, y veremos esto en uno de los mecanismos de defensa de la grandiosidad. Así que las personas con trastorno narcisista compensan su sentimiento de inferioridad asociándose a ciertas personas o cosas ideales. Compensan su sentimiento de inferioridad asociándose a ciertas personas o cosas ideales y piensan, si estoy con esta persona me volveré mejor. Y cuando una persona con trastorno narcisista siente envidia hacia quienes poseen ciertas cualidades o logros que a ellos mismos les faltan, desean causar sufrimiento, es decir, idealizan esa cualidad o ese logro y al hacer sufrir a quien lo posee, a lo que el narcisista no puede acceder, el narcisista experimenta un sufrimiento, un placer al estilo de si yo no puedo tenerlo, que no lo tenga nadie. No puedo alegrarme por esto porque no lo poseo, pero tú que lo tienes, tampoco deberías alegrarte, deberías ser infeliz, porque así al menos disminuye mi dolor. Y es a través de esto que el narcisista disfruta del sufrimiento de otra persona. La siguiente defensa narcisista es la desvalorización, que es el mecanismo opuesto a la idealización, cuando la persona minimiza el valor de los demás, sus logros o cualidades, para proteger su propio sentimiento de superioridad, lidiar con su envidia, con su decepción o con su vergüenza. Es decir, cuando una persona pone a alguien en un pedestal y luego resulta que quien está en ese pedestal no puede cumplir con esas expectativas exageradas, ocurre la decepción y la desvalorización. Y si, por ejemplo, un narcisista quiere poseer algo y ve que otra persona lo tiene, va a desvalorizar a esa persona. De aquí viene ese resentimiento. Cuando una persona ve que, por ejemplo, yo, un hombre de 45 años, no puedo ganar suficiente para comprarme ese coche, pero esa chica de 25 años, pues no pudo haberlo conseguido con su inteligencia, no pudo haberlo conseguido con su talento. No quiero pensar que durante mi desarrollo profesional he logrado menos de lo que ha logrado esa chica. Y diré, ella lo consiguió acostándose con alguien, porque no puedo admitir que mis habilidades tienen menos valor en términos de dinero que las de esa chica. Eso es desvalorización. Y el siguiente mecanismo de defensa narcisista, como pueden ver, esta desvalorización no es solo de los narcisistas. Muchísimas personas se comportan así. Lo siguiente es la negación. El narcisista se niega a reconocer la realidad que amenaza su imagen de sí mismo. Por ejemplo, se niega a reconocer sus errores, sus debilidades, la crítica, incluso si es justa. Y el narcisista no acepta la crítica, reacciona con ira ante la crítica. Y el narcisista no acepta la crítica, reacciona con ira ante la crítica. Y reacciona con ira, con una gran furia, cuando le señalan sus errores en lugar de reconocerlos y aceptarlos. Él dice, simplemente me tienen envidia. Y la ira narcisista también es una de las fuentes de placer para el narcisista, porque es una forma de liberar la agresión que le genera una presión interna. Se libera de esa presión al transferirla a otras personas. Él ve el miedo de los demás ante su ira, ve la sumisión de los demás provocada por esa ira. Él ve el miedo de los demás ante su ira, ve la sumisión de los demás provocada por esa ira. Y esto le da la sensación de que su mundo no se va a derrumbar, que todo estará bien, le da una sensación de control.
Y esto le da la sensación de que su mundo no se va a derrumbar, que todo estará bien, le da una sensación de control. Y el siguiente mecanismo de defensa es la proyección. Y el siguiente mecanismo de defensa es la proyección. El narcisista atribuye sus sentimientos no deseados. El narcisista atribuye sus sentimientos no deseados, su vergüenza, su envidia, su inferioridad, su vergüenza, su envidia, su inferioridad a otras personas para evitar reconocerlos en sí mismo. El valor a otras personas para evitar reconocerlos en sí mismo y proyecta, es capaz de proyectar su imagen idealizada en otras personas. Es decir, yo quiero ser así, por eso idealizo a esta persona, sé que no soy así, idealizo a esta chica, es ella quien posee esas cualidades y el hecho de que ella tenga esas cualidades me hará perfecto a mí. Por supuesto, este es un proceso inconsciente, nadie se lo dice a sí mismo en la cabeza con estas palabras. Y existe una forma aún más compleja de proyección, que es la identificación proyectiva. Cuando una persona proyecta en otra sus propias expectativas y luego manipula a esa persona de tal manera que actúe de acuerdo con esa proyección. Es decir, por ejemplo, tú no me quieres porque me tienes envidia. Es decir, por ejemplo, tú no me quieres porque me tienes envidia. Y la persona, el narcisista, manipula. Y la persona, el narcisista, manipula de tal manera que tú te enojes con él, que hagas algo malo hacia él. Manipula de tal forma que tú te enojes con él, que hagas algo malo en su contra. A través de la manipulación, él te provoca, te obliga a hacerlo. Te lo dije, no me quieres lo suficiente. Aquí tienes, por favor, aquí están las pruebas. Y la proyección ayuda al narcisista a deshacerse de la vergüenza. El narcisista proyecta sus sentimientos reprimidos en otra persona. Al causar sufrimiento a su víctima, él traslada su dolor a esa persona. El dolor ahora no está en mí, ahora está allí, en esa persona. Es decir, al humillar a otra persona, él traslada el dolor de su propia sensación de insignificancia, de su bajeza a esa persona. Él ve cómo la persona siente sufrimiento porque la han menospreciado, porque la han hecho parecer insignificante. Y se siente aliviado porque ahora ya no tiene ese dolor dentro de sí. Y la víctima se convierte en ese contenedor externo de todas las emociones que están dentro del narcisista. Y chicos, cuando están en una relación con un narcisista, esas emociones horribles y tóxicas que sienten por sus manipulaciones, por sus burlas, sepan que todo eso está dentro de él. Y hay personas que a pesar de todo esto igual dicen, bueno, igual lo amo, pase lo que pase, igual lo amo. Y hay personas que a pesar de todo esto igual dicen, bueno, igual lo amo, pase lo que pase, igual lo amo. Para esas personas pronto tendré un taller titulado Dependencia erótica de un narcisista. Pronto tendré un taller titulado Dependencia erótica de un narcisista. Erótica significa enamoramiento. Erótica significa enamoramiento, se trata de amor. Vamos a analizar tanto la parte sexual de esta dependencia como la parte amorosa de esta dependencia. Por eso, si te has enamorado de un narcisista, no puedes olvidarlo, no puedes dejar de reaccionar cuando te escribe o cuando regresa. Asegúrate de inscribirte en este taller a través del enlace que está abajo en el comentario fijado. Asegúrate de inscribirte en este taller a través del enlace que está abajo en el comentario fijado. El siguiente mecanismo de defensa del narcisista es la racionalización. El siguiente mecanismo de defensa del narcisista es la racionalización. El narcisista explica su comportamiento o sentimientos con razones lógicas porque evita reconocer su vulnerabilidad emocional y vergüenza. Y él dirá, me desenamoré de ti porque... Él dirá, me desenamoré de ti porque ya no eres el mismo que eras cuando nos conocimos. Eras tan orgulloso, independiente, ahora eres una especie de persona llorosa, una persona sin valor. Y él, por supuesto, no reconoce ni nunca reconocerá el hecho de que fue su abuso el que te llevó a ese estado de debilidad y de sentirte insignificante. Es decir, la racionalización es lógica sin lógica. Es decir, la racionalización es lógica sin lógica. Es decir, esta lógica excluye de la argumentación hechos incómodos que no encajan en la imagen del mundo que se quiere mostrar. Esa es una lógica ilógica. La racionalización también es propia de muchísimas personas, como un mecanismo de defensa que no es exclusivo de los narcisistas. El siguiente mecanismo de defensa, se sorprenderán, es la grandiosidad. Se basa en un mecanismo de defensa primitivo, el control omnipotente. En este mecanismo, el narcisista exagera sus habilidades, logros e importancia para compensar su inseguridad interna.
es decir, su profunda sensación de insignificancia que lo atormenta y tortura de manera constante, la proyecta sobre otras personas a su alrededor. La característica clave del trastorno narcisista es la forma de existir en esta grandiosidad. Esta sostiene un falso yo que se infla constantemente y está relacionada precisamente con el hecho de que a través de la admiración de los demás, el narcisista crea en sí mismo la imagen de quien quiere ser. Es decir, primero lo hace de manera falsa, luego las personas le dan cierta confirmación de que han creído en esa mentira y entonces él mismo empieza a creer en esa mentira. Es decir, necesita reunir a la mayor cantidad posible de personas que crean en su mentira para que su mentira no se derrumbe y él no pierda la capacidad de creer en ella. Y por eso el narcisista tiene una necesidad muy alta de control y poder, porque esa fragilidad e inseguridad que se esconde detrás de la grandiosidad puede cobrar ánimo, por así decirlo, cuando humilla a alguien y siente, gracias a eso, oh, controlo los sentimientos de esta persona, controlo las emociones de esta persona, de hecho, controlo la vida de esta persona. Si quiero, hará que se sienta de una manera, si quiero, hará que se sienta de otra. Como yo quiera, así será. Mi poder sobre esta persona me da la sensación de que soy el amo del mundo, el dueño de los destinos. Soy mejor que todos. Nadie puede compararse conmigo. Y cuando una persona tiene una dependencia erótica del narcisista, esa persona, a causa de estas manipulaciones, experimenta una sensación de amor. Por estas manipulaciones, siente que experimenta amor. Es decir, en lugar de experimentar una sensación de repulsión, una sensación de rechazo, esa persona comienza a amar aún más. Es decir, en vez de sentir repulsión o rechazo, esa persona empieza a amar con más fuerza. Y existen ciertas razones por las que surge este apego erótico, existen ciertas razones por las que surge el apego sexual, existen ciertas razones por las que surge el apego sexual. Y sobre estas razones hablo precisamente en el taller gratuito Dependencia erótica del narcisista. Por eso, si tienes este tipo de apego patológico, asegúrate de registrarte. Si tienes este tipo de apego a acciones patológicas, inscríbete en el enlace del comentario fijado para este taller gratuito. El siguiente mecanismo de defensa es el aislamiento. El narcisista se distancia emocionalmente de otros para evitar la vulnerabilidad, la dependencia y mantener su ilusión de autosuficiencia. Es decir, yo puedo con todo solo, no necesito a nadie, soy autosuficiente, que me amen. Soy autosuficiente, que me amen, que me busquen, que se esfuercen por mí, que corran detrás de mí, y el narcisista tiene mucho miedo de depender de alguien, por eso niega sus sentimientos, luego bloquea sus sentimientos y es muy difícil salir de esos sentimientos bloqueados. El siguiente mecanismo de defensa es el perfeccionismo. La búsqueda de la perfección como una forma de evitar la crítica y de mantener su imagen de yo perfecto. Es decir, es un rasgo que ayuda a los narcisistas. Un rasgo que ayuda a los narcisistas a alcanzar sus objetivos, verse siempre impecables, presentarse de una manera atractiva, de tal forma que las personas se sientan atraídas, incluso si todo es una completa mentira y falsedad. Porque decir que los fracasos son percibidos por el narcisista como una verdadera catástrofe personal es quedarse bastante corto. El éxito insuficiente se percibe como una catástrofe y los fracasos son prácticamente una destrucción o una pérdida de la vida. Es decir, ahí ocurre un colapso narcisista. Y por eso el perfeccionismo también es control. Es decir, el narcisista es un niño pequeño que tenía mucho miedo al caos, miedo de que nada dependiera de él y quedó atrapado en esas defensas. Ahora vamos a hablar de esto con más detalle. Él dice, prefiero ser el mejor en todo o no valgo nada, o soy un dios o no soy nadie. Esto nos lleva a la siguiente defensa narcisista, la escisión. El narcisista divide el mundo, a los demás y a sí mismo, en bueno y malo. Y no puede integrar cualidades contradictorias. No puede entender que algo puede no ser ni malo ni bueno, sino neutral. Depende del contexto. O incluso en principio neutral. Por ejemplo, la longitud del cabello, ¿sí? ¿Es buena o mala? Es decir, como la longitud del cabello, ¿sí? ¿Es buena o mala? Sí, es neutral. El hecho de que un objeto sea de madera es bueno o malo, es un hecho neutral. Pero para el narcisista todo debe ser o negro o blanco. No puede integrar, no puede unir.
Y si hay rasgos negativos, entonces todo eso debe ser descartado sin ningún valor. Si hay rasgos positivos, entonces debemos idealizar. Si hay rasgos positivos, entonces debemos idealizar. Si no podemos idealizar, entonces hay que devaluar y desechar. Si no podemos idealizar, entonces hay que devaluar y desechar. Es decir, es un mecanismo primitivo y es propio de los niños pequeños. Es decir, es un mecanismo primitivo y es propio de los niños pequeños. Pero luego el niño crece, aprende a integrar diferentes rasgos. El narcisista no crece. Es un niño que nunca creció y por eso divide todo en blanco y negro, se divide a sí mismo, divide a las personas y por eso no puede reconocer sus propios defectos. Porque si reconozco mis defectos significa que no valgo nada, porque si reconozco mis defectos significa que no estoy a la altura, no puedo admitir que no estoy a la altura, entonces moriré, así que tengo que considerarme un Dios porque si no, no soy nadie. Es decir, no hay una tercera opción y por eso el narcisista depende mucho de, es decir, no hay una tercera opción y por eso el narcisista depende mucho de ensalzarse a sí mismo y de ensalzarse a sí mismo y de que otras personas lo ensalcen. En resumen, todos los mecanismos de defensa narcisista se reducen a proteger ese yo frágil de la vergüenza, la envidia, las emociones vulnerables y el sentimiento de inferioridad. Y usted, como espectador de este espectáculo, nunca ve esa inferioridad. Por eso muchos ingenuamente creen que en realidad no existe. Pero es importante que entienda que no siempre las personas muestran lo que realmente hay y a veces sucede que muestran lo que no existe. Si usted acepta este postulado, entonces dejará de tener la objeción de cómo puede ser un narcisista insignificante si se elogia a sí mismo con tanto entusiasmo, porque una persona no necesita alabarse a sí misma ni golpearse el pecho con el puño, necesita alabarse, golpearse el pecho y menospreciar a los demás para poder sentirse bien consigo misma. Es decir, una autoestima normal y saludable y especialmente una autoestima alta no necesita autoelogios, porque yo ya lo sé sobre mí mismo. ¿Para qué agitar el aire? ¿Para qué mover el aire? Es decir, estos esfuerzos forzados son necesarios precisamente porque la persona no lo sabe sobre sí misma. Por eso se desgarra la camisa en el pecho y se esfuerza al máximo. Este cambio entre la grandiosidad, cuando uno se infla como un globo, poco a poco se desinfla y llega a la insignificancia. Hay que volver a inflarlo y hace falta que muchas personas soplen en ese globo, que lo llenen de aire. Siempre es una burbuja que se desinfla constantemente. Hay que inflarla y llenarla de aire todo el tiempo. Oscila entre estos dos estados, oscila entre estos dos estados. Y naturalmente esto hace imposible el contacto emocional con una persona así. Por eso muchos preguntan si un narcisista puede cambiar si recibe tratamiento. Preguntan si un narcisista puede cambiar si recibe tratamiento. En realidad sí puede. Cualquier persona puede cambiar su cerebro si así lo desea. La cuestión es quién de los narcisistas querrá hacerlo. La cuestión es quién de los narcisistas querrá hacerlo. Y cuando tu narcisista regresa y empieza a suplicar en la puerta diciendo voy a cambiar, esa no es para nada la verdadera historia. Y cuando tu narcisista regresa y empieza a suplicar en la puerta diciendo voy a cambiar, esa no es para nada la verdadera historia. Es decir, no es un deseo sincero de cambiar, sino un intento de manipular tu dependencia hacia él. Y ahora voy a decir en una sola frase la diferencia entre el narcisismo normal, el saludable, cuando puedes elogiarte a ti mismo, presumir de tus logros, y el patológico. Nunca lo haces a costa de los demás. No te comes a los demás. Cuando la gente me pregunta si alguien es narcisista o no, siempre digo que la diferencia es esta, si se come a otras personas o no, y cuando digo se come, no me refiero a la carne de una persona en el estómago, me refiero a nivel emocional. Es decir, no necesitas menospreciar a otros para poder sobresalir. Es decir, no necesitas menospreciar a otros para poder sobresalir. Presumes, te alegras de tus logros, pero no humillas a nadie. Esa es la diferencia clave. Esa es la diferencia clave. Y cuando ves que el narcisista ya te ha demostrado tantas veces que no quiere cambiar, pero sigue regresando y tú lo sigues aceptando, eso indica simplemente que tienes una dependencia. Eso indica simplemente que tienes una dependencia. Te inventas todo tipo de escenarios fantásticos y elaborados para justificar completamente tu dependencia. En este caso, es mejor que asistas al taller Dependencia erótica del narcisista a través del enlace en el comentario fijado y te liberes de una vez y para siempre.